Le damos la bienvenida una vez más y siempre es un placer tenerla con nosotros a la doctora María Gilligan, que es endocrinóloga de Alitus Instituto Médico, y estamos muy contentos de recibir a Analía Giachetti, que trae consigo a... Victoria. Victoria, ¿viste? Cuando por algún motivo se llama Victoria, Sí. ¿no? Quiero saber la edad de Victoria. 15 días tiene. No. Sí. Me parece que me voy a retirar. No. Nunca tuve una entrevistada tan joven. Bueno, la primera vez. Bienvenidas las Muchas dos. gracias. ¿Querés contarnos tu caso primero y después la intervención desde la medicina? Por supuesto, por favor, interrumpí lo que quieras o lo que quieras aportar, Bueno. pero el testimonio nos interesa mucho. Bueno, mira, quedé embarazada y al primer estudio que me mandaron a hacer, la doctora Cavadas de Alitus me detecta que tengo los valores ¿cómo se llama? Glucemia, la glucemia alta basal en ayunas. Y ¿Te de acordás ahí la cifra, el número? era 100. ¿Y eso era alto ya? A partir de 100 los estudiamos. Generalmente necesitamos 2 glucemias de 100 para hacer el diagnóstico. Bueno, hacemos este ping-pong cuando nos parezca, sí. Y de ahí, bueno, me empecé a tratar con la doctora, tuve la primera entrevista. Otra curiosidad, me Sí. decís que la doctora de Alitus, ¿ella es producto de un tratamiento? No. No. No, yo a Alitus llegué porque tengo trombofilia. Ah. Entonces empecé a tratarme con la doctora Guerrero y ya después, bueno, seguí con parte del equipo médico de Alitus. Perfecto. Y bueno, me detectan la glucemia alta. Empezamos con una dieta, suprimiendo los azúcares, suprimiendo las pastas para ver si de esa manera lográbamos nivelar, pero no, fue imposible y ya la semana 14 de embarazo empezamos con insulina, con inyecciones de insulina. ¿Vos no sabés cómo era tu glucemia antes? ¿Sabés? Era o no normal. Normal, eso lo sabés sí. perfectamente. ¿Y ahí qué se hace? ¿Cómo se encara? La semana, muy pronto fue que te la detectan a vos. Claro, en la semana 9. Perfecto. Generalmente, Que no siempre se detecta tan exacto, rápido. eso no es lo habitual. A toda mujer embarazada se le pide en el primer control obstétrico una glucemia. Principalmente es para detectar esos casos de diabetes previa que no estaban diagnosticados. En el caso de Analía fue distinto. Y bueno, fuimos tratando con la insulina, la verdad que estuvo con más de 3 dosis. Inyectables. Sí. ¿3 dosis diarias? Más, en realidad. 3 dosis, nosotros usamos ¿Era 2 un tipos poquito de rebelde insulina. el caso? ¿O es siempre así? No, la verdad que Analía fue... Más Un nos dio desafío, trabajo. un desafío. Nos dio ¿Te trabajo. asustaste? Realmente no, porque sabía que con tratamiento íbamos a poder salir adelante y que la bebé, si yo mantenía las comidas que me iban indicando y no me iba de ese plan de alimentación, la bebé no iba a tener ningún problema. Así que bueno, seguimos con la insulina en el pH, que era 3 veces por día, y 3 veces por día, y para corregir la aspartica, que era cuando me daba un poquito más el valor en la medición antes de comer, me corregía con la aspartica. 4 veces más. 4 veces más por día. ¿Qué es la así que- aspartica, perdón? Es un tipo de insulina que usamos para corregir lo que ella va a comer. Cualquier paciente, sea diabético o no, al ingerir una comida van a aumentar los valores de azúcar. Cuando el páncreas no está funcionando correctamente, para lograr suplir esa función del páncreas, usamos la insulina aspartica, que tiene una vida media, es decir, dura más poquito a nivel de la sangre. ¿Y la glucemia te la medías con el aparatito? El aparatito, sí, con el O sea, aparatito y las aparatito, tiritas ¿cómo reactivas. lo haces? ¿Te pinchás el Me dedo? pinchaba el dedo y con una gotita de sangre la ponía en la tira reactiva que entra en una ranurita del medidor y ya ahí me daba el valor que tenía de insulina, de glucemia en ese momento. ¿Y eso lo hacías antes de las comidas? Antes de las comidas y después de las comidas medía a ver cómo estaba después de 2 horas. Así que eran 8 controles más también 8 pinchazos en los dedos. por ese lado. Qué lindo momento, no podías creer. Pero el embarazo fue fuera de eso, Totalmente y el normal. parto. Y el parto fue cesárea, cesárea programada. Pero yo quiero saber por qué se puede producir una diabetes gestacional. ¿Qué es lo que hace? Porque vos hablabas, un páncreas que no funciona bien hace que necesitemos... pero funcionaba bien antes de ayer, puede decir ella. Claro. ¿Qué quiere decir? Normalmente en toda embarazada existe una insulinoresistencia fisiológica, hay una dificultad mayor para actuar de la insulina. ¿Por la Esos- sobrecarga del cuerpo? y cambios hormonales que se van La produciendo. hormona, siempre la hormona. O sea, la doctor. insulina siempre sube durante el embarazo. Eso es algo habitual, pero cuando uno ya parte de un páncreas que por ahí
existía una insulinoresistencia previa, seguramente secundaria a un aumento de peso, en el momento que se tiene que encargar de actuar y existe una dificultad anterior, no logra compensarlo. Y ahí es que aparece la diabetes Es una gestacional. fábrica que dice, no me pidan tanto que hoy no tengo, pero puedo volver a tener. Ahora, Alta cuando chance. ustedes lo encuentran, puedo volver a tener posibilidades de generar insulina, digo, ¿no? También de repetir, eso lo vamos a hablar ahora. Lo encuentran en análisis clínicos, pero puede provocar síntomas, y en ese caso, ¿son los mismos síntomas a los que tenemos que prestar todos atención ahora? Generalmente no trae síntomas. La gestacional. La gestacional. La gestacional no trae síntomas, por eso la importancia de estudiar a todas las pacientes embarazadas. Por un lado, con una glucemia en ayunas en el primer control, que fue como se le detectó a Analía, y por otro lado, a todas las embarazadas se les realiza una test de tolerancia a la glucosa, que se hace generalmente en la semana 24 a 28, que es cuando es mayor este impacto hormonal del que estábamos hablando. Que son como esas curvas que hay que tomar ese líquido. Exactamente, se saca sangre, se da de tomar un líquido azucarado y se vuelve a sacar sangre a las 2 horas. Sí, bueno, la famosa resistencia a la insulina, que ya la nombramos 2 veces y no sé por qué razón empiezo a escuchar cada vez más. ¿Qué es eso? ¿Que es una prediabetes? ¿Seguro vas al camino de, podés corregir cosas? Se puede corregir. La verdad que es el primer paso. No todo paciente con insulina alta es diabético, pero sí el 92% de los pacientes con diabetes 2 tienen la insulina A ver, alta. de vuelta despacito eso. No todos... No toda persona con insulina alta será una diabética, pero el 92% de los diabéticos... De los diabéticos tienen la insulina alta. Es como el principal factor de la diabetes es la obesidad con el sobrepeso y la insulinoresistencia. ¿Que la puede tener un flaco también? También la puede tener un flaco, sí. Hay Pero un es más 20% raro. aproximadamente, pero es mucho más raro. Es genético, digamos. Y generalmente factores genéticos asociados, o por ejemplo una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Qué cosa increíble, ¿tiene relación? Sí. Uno calcula que el 80% de los pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen insulinoresistencia. Una vez más las hormonas. Y de esas hay un 20% aproximadamente que son mujeres delgadas. Qué bárbaro. Bueno, por ahí te preguntaste, y ahora le preguntamos a ella, ¿puede afectar a su bebito el tema de su diabetes? Sí, si no está bien controlado, sí. ¿En qué sería la...? El bebé se cría y va creciendo en un nivel donde hay un aumento en la glucosa. Si uno no cuida estos niveles, esa glucosa pasa al bebé. El bebé se defiende secretando más insulina. Y la insulina es una hormona anabólica que genera un aumento de peso, por eso generalmente son chicos más grandes, de más de 4 kilos, que se llaman macrosómicos. Y el otro gran riesgo es que esa insulina que estuvo secretando al momento del nacer, cuando el bebé sale de ese medio rico en glucosa y en azúcar, tienen más riesgo de hacer una hipoglucemia, un bajón de azúcar, que son severas. Hay que estar muy atentos. Muy atentos, esos son los 2 principales riesgos. ¿Y Victoria cuánto peso no fue? Al nacer pesó 2 kilos 569 y ahora ya está en 2 kilos 900. Entonces estaba bien controlada. Estaba muy bien controlada. Muy bien controlada. Analía se portaba bien, hacíamos controles bastante ¿Y estrictos. luego del embarazo cómo son los controles para ella? Después del embarazo, primero la verdad es que les damos dieta libre, a gran alegría y espera después de tanto tiempo. Comen lo mismo que una paciente puérpera que no haya tenido diabetes gestacional. Sí controlamos los primeros 2 días valores de glucosa para ver cómo quedó. Y a las 6 semanas después del parto, a todas las pacientes las reevaluamos nuevamente con esta curva de glucosa. Porque generalmente, ¿qué porcentaje de ellas tienen un problema que se instaló, digamos? No, la verdad que el porcentaje que ya quedan con diabetes es poco, es un 17%. El tema es que si tienen un más riesgo en el futuro, por eso la importancia pero ya van de cuidarse. Si es una persona más o menos obediente, va a estar más atenta que cualquier otro. Exactamente. ¿Y qué pasa en un próximo embarazo? Y ahí las posibilidades sí son mayores. Más del 50% de las pacientes lo vuelven a generar en un nuevo embarazo. Creo que ya explicamos qué es la diabetes, que es el páncreas, que es el que tiene que secretar la insulina, y bueno, empieza como a aflojar y a no poder trabajar. Tengo entendido que el azúcar es necesario en la vida y que la célula se alimenta de ella, pero hay algo en esa interacción entre la célula y el azúcar, como que el diabético a veces está muy cansado porque esa energía no llega donde debe llegar, pero lo he explicado de una manera un poquito torpe. No, pero es más o menos eso, que ese es el trabajo justamente de la insulina. ¿Sí? La insulina es el que se encarga que ese alimento entre a la célula. Sí, y si anda mal no entra. Exactamente. O sea que, bueno, ¿qué síntomas a los que habría que prestar mucha atención para sospechar?
La realidad es que la diabetes 2, ya hablando de diabetes, no Sí, no de la que diabetes decimos que es gestacional. medio como una epidemia, porque hagamos diferencia entre la 1 y la 2. Una es la que uno ve que de golpe un chico de colegio primario, por ejemplo, uno sabe de casos, debuta con un cuadro muy espectacular y es una diabetes que siempre se tratará con insulina. Sí, ¿Es así? exactamente. Inyectable y genético, supongo. Sí, hay una destrucción del páncreas, por eso es que necesitan insulina. El páncreas directamente no tiene insulina, que es de origen autoinmune. Autoinmune. ¿Sí? Generalmente son chicos de menos de 30 años. ¿Con por lo antecedentes menos. familiares? No, generalmente no. No. Sí puede haber ¿Vos sí antecedentes. tenías algún No. antecedente? No, de familia no. De otras enfermedades autoinmunes, vitiligo, psoriasis, Ah, enfermedad celíaca, qué pero no bárbaro. antecedentes familiares de diabetes 2. Perfecto. Sí, esa es más la del adulto, la del obeso. La que 2 decimos. es la que se vuelve, si cabe la palabra, porque mi epidemia siempre me suena a algo infeccioso, pero se está hablando de un aumento exponencial de la cantidad de casos de diabetes tipo 2. Sí. Eso tiene mucho que ver con nuestro comportamiento sedentario y cómo comemos, pero sí o sí hay que tener un gen predisponente o no. No, no necesariamente. La verdad que la predisposición familiar es uno de los principales factores, principalmente de padre y de madre, pero no es el único. La obesidad, sumado al antecedente familiar, al sedentarismo, es lo que llevan a la evolución más de la diabetes. Bueno, ¿y La cómo? Organización Mundial de la Sí. Salud planea que para el 2030 va a ser no una epidemia, sino una pandemia, que es algo a nivel mundial, si no se cambian las formas del estilo de vida. Y como eso es medio lento, porque uno va haciéndose daños silenciosos durante muchos años, ¿se puede llegar a revertir o sí, cuando todavía es esto de la resistencia a la insulina, cambiando el comportamiento? Totalmente. Porque yo escuché un caso muy cercano de alguien que tenía una resistencia a la insulina y una buena nutricionista le aconsejó que no comiera harinas hasta después del mediodía y mejoraron sus valores enormemente. Sí. ¿Eso puede ser? Eso es la importancia tanto de la insulino Yo resistencia sabía que ella no me mentía. como de los que se llaman también prediabetes, que es cuando hay una glucemia alterada en ayunas o cuando en la curva no da valores de diabetes, pero da una alteración. Cuando son esos avisos, estamos muy a tiempo de Se corregirlo pueden corregir. con y no una actividad física necesariamente- tan simple como caminar. La actividad física mejora la insulinosensibilidad de por sí. No Sí. solo porque uno baja de peso, sino que de por sí un mecanismo que ayuda a que la insulina actúe mejor. Hablamos de la reglita del 4. A 4 veces por semana, 40 cuadras a 40 minutos. Es decir, que es a un muy buen ritmo. Oh, No es la doctora. idea que uno salga desde el primer día a hacer eso porque se va a cansar y no va a querer 40 volver. minutos, 40, me mato. 40 cuadras es un pedazo. Pero es y a un muy buen ritmo tiene que ser para que sea una actividad aeróbica y sea efectiva. Entonces, bueno, se pueden incorporar caminatas de menos minutos varias Sí. veces por día también. Sí. Sin ser lo ideal, pero Pero se puede hacer, sí. Se puede. A las amas de casa incluso se les da algunos consejos cuando hacen la cama, que flexionen las rodillas, que intenten utilizar todo como un ejercicio físico. muy bien. Bueno, y una vez que se instaló la diabetes, ¿no se revierte? No. Sí pueden tener muy buen control, pero una vez que ponemos a un paciente el sello de diabetes, hay que cuidarlo de una manera especial. Puede andar muy bien si hacemos las cosas adecuadas. Muy pero no bien puede revierte. andar, Sí, pero muy bien. con una diabetes bajo control. Y eso, cuando no está controlado, para que la gente tome conciencia, porque también es daño lento, ¿qué cosas afecta a la diabetes? Que son muchas. La verdad que son muchas. Hablamos principalmente de los ojos, trae retinopatía, que es la principal causa de ceguera en menores de 70 años. También tenemos afección a nivel de riñón con las nefropatías y a nivel neuropatía se llama, ¿no? Que bien que los pacientes diabéticos pierden la sensibilidad en los pies, Y- que es y lo ca- que genera más riesgos de úlcera y de Sí. infecciones que no se dan cuenta Y también. cardiológicamente también, porque todos los pequeños vasos son Están dañados. los pequeños vasos y también los grandes vasos, las dos cosas. Y los grandes vasos, cuando hablamos de infarto, tienen 3 veces más riesgo de producir un infarto que una paciente no diabético. Y también más riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿Cuántas más veces? 3 veces. Pero si ese paciente se controla y hace todo bien, ¿esos riesgos bajan enormemente? Enormemente. Lo principal es el buen control. Después hay una predisposición genética que, bueno, eso no lo vamos a poder modificar. Porque hay muchos tratamientos posibles, perdón la ignorancia también, aparte de que hay gente que funciona, que necesita sí o sí insulina inyectable y otros se manejan con fármacos. Sí. Dentro de los fármacos hay muchas variedades. Sí, la verdad que sí, quiere hay decir muchos. que... Bueno.
bárbaro. O sea que Hay drogas que ayudan a actuar la insulina, hay drogas que ayudan a bajar directamente los valores de azúcar. Y los casos de hipoglucemia, eso del caramelo en el bolsillo, porque también debe ser muy feo, ¿no? Pasarse para abajo, ¿no? Sí, y siempre un paciente, principalmente los que están con insulina, tienen el riesgo y es bueno que conozcan los síntomas que se pueden llegar a conozcan. sentir. ¿Qué puede sentir? ¿Que se va a desmayar, ve Que doble? se sientan raros, pueden ver doble, que se van a desmayar, sudorosos, que quieren hablar y no pueden, mareados. Ahí lo ideal es que se hagan un control. Ah, antes del caramelo. Si no llegan a poder porque están en la calle o no tienen el aparato cerca y están solos y se asustan, es válido que ingiera algo. Y si ingiere esa bebida gaseosa o un caramelito y se empezó a sentir bien, eso era una hipoglucemia. O Sí. tampoco lo puede saber. No necesariamente, Bueno. pero sí. Pero- No, lo que a veces pasa es que son pacientes que están con valores muy altos de glucosa Ah, que también puede ser lo mismo. y cuando empiezan a normalizar los valores se sienten mal. Y no necesariamente es una hipoglucemia, sino que Están mejor estaban y se acostumbrados sienten el a cuerpo estaba censar el acostumbrado. cuerpo Ah, pero otra esto cosa. es muy interesante, doctor. Por eso es importante que se hagan el pinchazo Porque en por ese ahí recién ahí momento. estás llegando como tenés que estar y tu cuerpo se va a volver a acostumbrar. Es tiempo, sí. Qué bárbaro. Bueno, y en los niños, en 2 palabras, porque es todo otro capítulo, ¿no? Puede provocar en alguien que nos está escuchando y su hijo acaba de, como digo yo, debutar con todos los síntomas y se asuste un montón esa mamá. ¿Qué le dirías? Bueno, la verdad que el tratamiento en los chicos es difícil, es más complejo, porque hay que adaptarlo mucho a la edad del chico, Una a sociedad la que vida le ofrece lleva. kioscos cada 10 metros. Sí, es tener en cuenta que el chico que va a ir al jardín va a estar con compañeritos de su edad, estar pinchándose. Uno intenta ser un poco más laxo de alguna manera, pero sabiendo Pero saber que que esto lo va a tiene que tener cuidar ese cuerpo para toda la vida. Exactamente. Para decir algo bueno, es verdad que antes no había opciones sin azúcar y ahora de todo hay sin azúcar. Sí, y lo Eso mismo no. los tratamientos, fueron mejorando Bueno. mucho, el pinchazo en el dedo también. Una frase de cierre de tu parte, aparte de que esto te queda para el recuerdo, porque acá tenemos a Victorita, que una cámara la está mostrando para toda la familia y para todo Latinoamérica, y tiene 15 días y es la primera vez que tenemos en el estudio a alguien tan joven. Si tuvieras que decirle a alguien que, bueno, que vos tuviste un diagnóstico en un momento que no esperabas, ¿qué le dirías? Que se puede, que nada es tan difícil ni tan trabajoso cuando uno ve que ellos están creciendo bien en la panza y que salen perfectos. Así que bueno, vale la pena, si uno tiene un diagnóstico de diabetes gestacional, hay que cuidarse, hacer todo lo que dicen los doctores porque ellos valen la pena. Es eso. Esa frase es insuperable, yo no tengo nada que agregar salvo decirte 1000 gracias porque trajiste esta bebita tan Gracias chiquita y a viniste ustedes. con tan buen humor, pero dijiste yo por la doctora Gilligan. Por ella todo, donde sea, Lilian. La Quiaca, a Ushuaia, a donde me digas. Se voy. viene la gira, Nacional se viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros ya volvemos.